Lo curioso de la vida es que lo más personal es al mismo tiempo lo más universal. Esta frase Ujú. es de Carl Rogers. Con esta idea queremos abrir este espacio porque la astrología, como en la vida, nos encontramos a nosotros mismos en los símbolos, en los arquetipos y en los relatos que han acompañado a la humanidad a través de milenios. Hoy tengo el enorme gusto de entrevistar a Alejandra del Curto, profesora de la maestría en consultoría astrológica y una de las voces que más me están inspirando en este momento en mi camino. Ella inició su recorrido profesional como investigadora en la Universidad de Buenos Aires con respecto de la historia antigua y medieval. Y es justamente este encuentro con los relatos y los ciclos y las huellas del tiempo donde comenzó a tejer su pasión por la astrología. Su mirada Ujú. integra la memoria histórica y el lenguaje simbólico y pienso son dos llaves que nos permiten entender no solo de dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir, hacia dónde podemos ir, qué más es posible. En esta entrevista exploraremos la historia de Ale, su manera de acercarse a la astrología y las fuentes que nutren su trabajo, desde los textos antiguos que se registraron en los cielos por los primeros observados, hasta la forma en que esas tradiciones llegan hoy a nuestro presente. Bienvenida, Ale, un placer y un honor Hola, Cari. compartir contigo. No, el honor es mío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Buenos todas. días, buenas tardes, buenas noches, no Buenos sabemos días, de dónde nos donde escuchan. toque, claro. Tal Nos cual, donde escuchan en toque. España, nos escuchan en Argentina, eh, Ah, qué ahora yo bello. estoy en México, es la bendición de las benditas redes sociales, Sí, que exacto. nos Tal podemos cual. conectar desde tantos lugares. ¿Cómo te Exacto. encuentras hoy, Ale? Bien, amor. Muy bien. Con ganas, bueno, de tener este encuentro contigo, Cari. Me parece muy, muy interesante. No por mí, digamos, no por mi historia, pero sí estos abordajes me parecen que nos permite conocer a la astrología desde otro lugar, no solo desde lo que uno puede aprender o enseñar en ISA, sino que es como entenderla desde sus raíces a lo mejor, ¿no? Desde Es dónde correcto. viene, sí. Es correcto. Es como justo eso, como iniciaba esta charla, ese puente entre la labor docente que hiciste por tantos años sobre la Sí, historia y sí. cuéntame un poquito cómo fue que entró esa chispa astrológica a tu vida. Bueno, esto se remonta a mediados de 1990. Yo estaba en la Universidad de Buenos Aires y como historiadora, trabajando fuentes porque nos especializamos en cuarto siglo, que es el pase del paganismo al cristianismo, ¿no? Entonces, trabajábamos fuentes para describir ese momento histórico. Y un poco cómo se construye el cristianismo desde bases paganas, desde la configuración, las figuras, los mitos, los dioses, los santos, ¿sí? Hay un Wow, gran entramado ahí. Em, Cae en mis manos desde la historia una fuente que va a ser el Mátesis de Firmicus Maternus, gran astrólogo del cuarto siglo. La Mátesis es un tratado astrológico que es el tratado astrológico más completo que llega de la antigüedad a nuestros días. wow, A mí en ese momento me llega como historiadora. Yo en el Mátesis buscaba una información que muchos años después como astróloga cambié. O sea, porque en ese momento yo quería leerlo como Firmicus Materno empieza a escribir Mátesis como cristiano, como pagano, perdón, ujú. y cuando termina el libro se transforma al cristianismo. Entonces Firmicus Maternus, que va a ser senador romano, que va a ser astrólogo romano, que va a ser pagano y después va a ser cristiano, es una síntesis de lo que estaba pasando en ese momento histórico en la humanidad, ¿no? Ese pase del paganismo al cristianismo, sí. Un punto bisagra en la historia, o sea, es Sí, claramente como... sí. Él y su obra, porque después va a ser El error pagano, que va a ser el libro que escribe después de Mátesis, pero que no es un tratado astrológico, en donde
ahí en lo que trata de decir, bueno, yo no era tan, no, mis creencias paganas se transformaron en cristianas, pero nunca queda claro para el historiador por qué Firmicus Maternum en una vida cambia radicalmente cuando escribe el tratado más detallado de astrología que llega a nuestros días. No es que era un astrólogo, ¿entendés? Era un astrólogo en donde el mátesis había ritos de iniciación a la astrología. De hecho, se piensa que la enseñanza de la astrología en el cuarto siglo, momento bastante álgido, digamos, de importante de la astrología en la historia de la humanidad, cuando cae el Imperio Romano y la astrología ya tiene que mudarse a Bagdad, digamos, a Oriente, porque es prohibida, nunca más vuelve la astrología a tener la prestancia, la presencia y el entramado social que tenía en el Imperio Romano o en el periodo helenístico. Así que ahí estamos hablando de los últimos momentos de esplendor de la astrología y este Firmicus Matur escribe este tratado. Y ahí es donde yo me acerco desde la historia a un libro astrológico, a el libro, ¿no? Un tratado de astrología, o sea, son tomos. Wow. Y bueno, y ahí quedó. Yo después seguí mi vida, esto hace 30 más de 30 años, y bueno, y de golpe, por cuestiones de la vida, me alejo un poco de la historia, me caso, tengo hijos, empiezo a estudiar counseling, me pongo más desde el lado terapéutico, ¿eh? O sea que soy soy Sol Júpiter conjunción, siempre estoy buscando nuevas aventuras y desafíos y de golpe digo, y la astrología siempre Firmicus Maternus, esa mátesis, y yo dije algo que cruzó absolutamente la historia de la humanidad, algo que perdura hasta el día de hoy, desde el 3000 antes de Cristo. O sea, ¿por qué perdura? ¿Qué la hace? ¿Por qué se sostuvo? Y tuve en mis manos este tratado y dije, vamos a estudiar astrología. Pero yo siempre dije lo mismo. Cuando yo entro ahí a estudiar astrología primer año, mi profesora fue Sadia. Cuando ella pregunta por qué se estudias astrología, yo quería, de alguna manera, desterrar el mito astrológico y quería darle un contexto mental. Soy muy virginiana y yo quería darle, o sea, a ver, yo estaba, a ver de qué se trata esto. Fue mi postura, ¿eh? Voy a ver con mi mente lógica qué es la astrología. Bueno. Con una visión crítica de, a ver, ¿qué me van a Totalmente contar? crítica, totalmente crítica. ¿Cómo algo atraviesa la historia de la humanidad por más de 5000 años, porque son 3000 años antes de Cristo? O sea, ¿qué la hace, no? Entonces dije, voy a estudiar desde adentro, porque no voy a jugar desde afuera. Bueno, y así fui crítica, y así era mi posición en el aula, y escuchaba, y de golpe, no sé, o sea, de golpe empecé a entrar como si fuera, viste el mar cuando la ola te arrolla y te tira, y no sé si, pero ¿para dónde está la salida? Y de golpe sentís que, chau, me perdí. Y me fasciné, me apasioné, y no, y a partir de ahí, para mí la astrología, y además como terapeuta, yo ya era terapeuta cuando empiezo a estudiar astrología, formalmente, ¿eh? Mm. Formalmente. Por la astrología siempre la toqué. O sea, siempre yo sabía los aspectos de cuándo fueron descubiertos, quién eran los babilónicos, quién los mesopotámicos, por qué lo traen los egipcios, por qué habían emperadores astrólogos, que eso sí que después hablamos. O sea, el poder de la astrología yo lo tenía claro, pero desde un relato académico historiográfico, muy distinto como astróloga. Y ese es el puente interesante que se termina, digamos, armando en mi interior, mi sincretismo, digamos, de armar dos mundos. Y es algo que pasa, Cari, hasta el día de hoy. El mundo académico es complejo y no es un mundo fácil, ¿no? Porque siempre tienen un poco, hasta el día de hoy, un elitismo que es como si no fuera para todos. Y eso no ayuda. Pero es real que el mundo académico, universitario, lingüistas, historiadores, no se unen con los astrólogos y los astrólogos tampoco se unen con el mundo historiadores, lingüistas, cuando en realidad tendríamos que funcionar en equipo. Porque cuando uno lee como astrólogo una fuente astrológica, le vas a dar otro jugo que si la analizás como una fuente historiográfica. No es lo mismo. O sea, Correcto. toda persona que se acerca a leer una fuente astrológica para estudiar un tiempo histórico, que sea astrológica, y tiene que saber de astrología, porque es como que entendés distinto. Pero es Existe difícil un que se genere puente, ese, claro, es muy existe un difícil que puente se muy genere, lindo. porque el astrólogo no quiere entrar en, tal vez en los historiadores, en los lingüistas, en los semiólogos y viceversa.
cuando Como que totalmente es son complementario. mundos aparentemente separados, cuando en realidad no hay más unión que eso, ¿no? Y Y qué claro, belleza porque nos nutrimos, claro, qué belleza nos que nutrimos. tenías tú también esta mirada terapéutica, porque Claro, entró por ahí, ¿no? Es como que la conocí la astrología desde lo histórico, desde como lo lógico, racional, sí, sí. como una lista de puntos a observar y a relatar. Ujú, Y de pronto, cuando haces esta mirada terapéutica de la psique, de la vivencia y la convivencia sí, humana, te interesas por realmente estudiar la astrología desde la parte humanista, qué exacto. maravilla de poder haberlo visto desde esas dos fuentes, desde la perspectiva totalmente racional del investigador y espiritual y emocional del terapeuta Sí. astrológico. ¡Qué belleza! Sí, de hecho yo elijo ISA, porque imagínate que yo iba a elegir un instituto que para mí lo académico, hago siempre mucho, lo académico desde que lo que se diga tenga un sustento, eh, o sea, en fuentes, en estudios avalados, no nada. Y yo elijo ISA porque la directora de ISA, que es Claudia, es counselor. Ujú, Entonces, cuando yo me acerco, ay, yo ya hacía años que practiqué, era terapeuta, y yo dije, este enfoque me va a gustar, porque esta escuela tiene mi enfoque, que es el counseling, digo, y pone a la astrología. Digo, a ver, ¿qué pasará ahí, no? ¿Qué pasará en esa fusión? Entonces, bueno, sí, se armó un lindo trío, porque creo que es mi parte como historiadora de la astrología y mi parte terapéutica, o sea, como totalmente. counselor. Y qué bendición que pudimos, gracias a esta mezcla, creo, de este puente, esta gran maestría que nos estás prestando, que soy tu alumna y me encanta cómo das las clases. Para la audiencia que nos escucha, cuando se dé la segunda versión, el segundo periodo de esta maestría, súper recomendada, con esta mirada terapéutica, ¿no? Gracias. Justo Ujú, la sí, última clase claro. estuvimos viendo astrología gestalt y me fascinó. Sí, Hizo un club de lectura, es como muy nutrido sí, sí. la formación con Isa. Yo comparto contigo el elegir, porque me fui a España, me fui a México, me fui a todos, no quería uno en inglés, porque si bien leo bastante en inglés y mi periodo autodidacta astrológico, casi todos los libros los consumí en inglés, pero decía, no, o sea, mi lengua materna es el español, quiero un lugar donde pueda yo profundizar sin la barrera Sí, del lenguaje, ¿no? Que a veces comprendes un término o un concepto en inglés que no siempre es fácil traducido desde la mente al español. exactamente. Entonces, Es sí así. compartimos ese interés por ISA por la parte como formal y la parte de ética, ¿no? Entonces, Sí. a través de tu mirada de historiadora, ¿tú cuál, además de este que ya nos compartiste de este, De Firmicus. de Firmicus Maternus, cuál dirías que sería el hito más importante de la transmisión de la historia a lo largo de los siglos, ¿no? Porque tenemos desde los babilonios, ¿no? Los Y en egipcios, realidad los la historia mayas. de hay un libro que es Astrología Hermética, que es de Eduardo Gramaglia, que siempre lo nombro y lo cito, primero porque eres un lingüista, astrólogo, pero un gran músico, primero es un gran músico. Profesional. Después es un lingüista que se especializa en el griego antiguo. Él escribe un libro y como astrólogo, su madre era astróloga, o sea que él toda su vida mamó la astrología de alguna manera, hace lo que es historia hermética, o sea, historia, astrología hermética helenística. Y en ese libro él te va a hacer un compendio de historia, se los recomiendo, que es muy válido, pero dar hitos en la historia de la astrología es complejo, porque no es lineal. No es algo lineal. La astrología es tan antigua como el hombre. O sea, el concepto de mirar al cielo y buscar alguna respuesta al cielo existe desde que el hombre está en las cavernas, ¿entendés? O sea, desde que el hombre está, mira al cielo porque esa bóveda se movía, no era estática. Entonces, en ese movimiento
había hechos que se replicaban acá en la Tierra. Y bueno, esa mirada es tan antigua como, y eso ya es un acto de observación astrológica, si se quiere, astronómica, pero también astrológica. Ahora, si nosotros empezamos a decir cuándo hay bibliografía escrita, tenés que remontarte al 3000 antes de Cristo en Mesopotamia antigua, o sea, los primeros que empiezan a observar el cielo y a, digamos, dejar documento de lo que observan, empezar a escribir esos movimientos, van a ser los súmeros, van a ser en la ciudad de Akkad, en la ciudad Babilonia, después finalmente va a ser la que va a tomar toda el sincretismo del conocimiento astrológico en la antigüedad. Después vas a pasar por Egipto, pero no hay un momento clave. Esto se va, ¿entendés? Estos son escrituras cuneiformes. Esto es lo que desde la historia, desde la arqueología, otra ciencia que ayuda mucho a la astrología es la arqueología, Ujú, porque hay muchísimas tablillas, apuntes cuneiformes que hablan de astrología y que los trae la arqueología. Después pasa por Egipto, ¿no? Los egipcios realmente también tienen, después también aparece lo que es la astrología árabe con nodos, la védica, ¿sí? Y finalmente todo conlleva, después hay un sacerdote babilónico que se llama Beroso, que en el 200 antes 100 antes de Cristo llega a una isla griega. Él tenía prácticamente todo el conocimiento mesopotámico egipcio, llega a esa isla griega y abre una escuela de astrología. Y se piensa que ahí es donde empieza a llegar a tierras griegas, helenísticas, ¿no? ujú, Porque él digamos, decide armar esta escuela en esa isla griega y ahí empieza y ahí es donde, en el periodo helenístico, que va desde la muerte de Alejandro Magno, ponerle 300 antes de Cristo, empieza a formarse todo lo que es la astrología helenística. Y la astrología helenística es la que nos va a hablar de las configuraciones, las regencias, las casas, porque la astrología anterior, la mesopotámica y la egipcia, por ejemplo, no tienen casas ellos. Ellos ven observaciones planetarias, que es una astrología más, si se quiere, global, como ujú, dice Gramalia, no mundana, es global la astrología. O sea, por ejemplo, ellos podrían decir, si hay un eclipse de sol, te van a decir en Mesopotamia, por ejemplo, en Babilonia, el rey va a morir. Porque si el día que haya un eclipse de sol, el rey va a morir, por ejemplo. Pero lo toman tal vez no como el rey, sino como un concepto de estado, ujú, como que el estado de esa ciudad podía correr peligro si había batallas. O sea, era una astrología global. Cuando llega ya al periodo helenístico, que ya estamos hablando últimos siglos antes de Cristo y ya nuestra era, esos primeros siglos, ya ahí empieza a aparecer los topos, que son las casas, los aspectos, empieza las regencias, y cuando empiezan a aparecer las casas, ahí la astrología, ya un poquito antes también, empieza a hacerse más individual, mm, empieza a hacerse más individual, ya se empiezan a hacer cartas a ujú. porque antes los astrólogos, como generalmente estaban con los sacerdotes. Entonces, Correcto. mira, hacían trabajos conjuntos. Ya después es como que empieza a haber una astrología, que es la segunda etapa de la astrología, que es la astrología individual, las cartas. Vos venís, quiero hacerme una carta natal. Entonces, ¿quiénes podían acceder a eso? Y evidentemente, emperadores, senadores, o sea, gente La élite. importante. Y sí, era una élite, porque hasta el día de hoy no hay otros grandes astrólogos del cuarto siglo, tercer siglo. Vettius Valens es uno, Ptolomeo es otro, Sidón es otro, Doroteo de Sidón es otro. Bueno, Firmicus Maternus. Ahora, tanto sea en Vettius Valens como en Firmicus, en sus escritos vemos, y hay dos corrientes, en donde la astrología podía ser hermética. ¿Qué quiere decir? Que era un conocimiento que pasaba de profesor a alumno. No era que se ensañaba en medio de la plaza, ¿no? No era a viva voz. Había cierto manejo del conocimiento para algunos. Y era un conocimiento porque hay ritos de iniciación. Esto se ve en Mátesis. Y esto tiene que ver todo cómo se manejaba el conocimiento astrológico. No eran muchos, ¿Cómo era un rito, sí, más o menos, que tú recuerdas de haber? vos tenés, en Firmicus Maternus se manejan, o Mitra, que va a ser un gran mito, de donde a veces dice que viene el cristianismo. Mitra tiene que ver con el toro, bueno, es para otro encuentro, ¿no? Todo lo que es más eh,
estos rituales, estas enfoques paganos, ¿viste? De distintos dioses, prácticas paganas a distintos dioses. Pero los ritos es, por ejemplo, rito, primera lunación o primer luna llena del iniciado, entonces va a tomar conocimiento, tenía que ver con los aspectos del cielo. En el próximo transo de Saturno o Júpiter por el iniciado va a tomar tal conocimiento. O sea, era por etapas. Y sí, lo que se pedía era como esto de la enseñanza era progresiva, dependía de algunos hechos astrológicos y quedaba en ese dialéctica entre el alumno y el profesor. No Mm, podía salir por fuera. Se practicaba en un lugar determinado, en un momento determinado y con determinadas características. Estaba muy encuadrado esa formación. ¿Viste? No era algo. Entonces ahí se empieza a detectar que era algo medio, mm, no oculto, pero sí el aprendizaje era de profesor a alumno, mm. con Como, determinadas características. como esta idea de que el conocimiento es poder, siento, y como que de alguna Absolutamente. forma el Ese poder es el no estaba punto, de claro. darle perla a los cerdos, como dice por ahí la Biblia. Ese, exacto. Es que es exactamente eso. Si nosotros tenemos los emperadores romanos, ¿por qué hago hincapié en los 4 primeros siglos de nuestra era? Porque es ahí donde vemos el para qué de la astrología y dónde está parada la astrología hoy, tal vez. No sé si es un hito, son varios, pero que marcan eso. Primer siglo después de Cristo, Roma está en su esplendor y tenemos emperadores como Nerón, como Adriano, como Tiberio, que son Adriano era astrólogo, manejó su imperio, y no es un emperador de segundo, no, Adriano es un gran emperador del Imperio Romano. Él era astrólogo, se dice astrólogo, gobierna hasta el 140 después de Cristo. La astrología estaba totalmente hablada, él explicaba, él tomaba decisiones como astrólogo y con sus astrólogos. Nerón tenía astrólogos que cuando ese astrólogo le traía la carta natal de alguno de sus contrincantes y en esa carta natal se podía ver que podía poner en tela, ¿no? En peligro su vida o su poder en el gobierno, lo mandaba a matar. ¿Por qué? Porque sus astrólogos le habían indicado. Entonces imagínate que eso empieza a crear un miedo de que el poder del astrólogo empieza a ser un tema que, ¿viste? Y si me lee la carta natal, o sea, empieza a funcionar de esa manera. Entonces, ¿el problema es la astrología o el astrólogo? Más allá de cuando aparece el cristianismo. Pero en los primeros años del cristianismo se convivía. No es que era algo, de hecho tenés el Firmicus Maternus, en una sola vida tenés un hombre totalmente o sea, arraigado en la astrología y lo que ella nos quiere decir, y después llega un momento que dice, no, no sé, nunca se supo si por convicción o por conveniencia empieza a separarse. Y escribe un libro que nada que ver, ¿entendés? Pero nunca habló en contra de la astrología, nunca. Mm. Siempre Darle declara en ese contra lugar. del astrólogo. Mm. Y esto Darle es ese lugar. interesante. Darle ese lugar al Claro, valor de lo que es ese conocimiento y muy claro. inteligente, Firmicus, respetando las normas del contexto social en el que estaba, como para Y, no perder el propósito de su obra, me imagino, ¿no? Si el propósito de su obra era dar esta información al mundo, dar esta información a quien fuera que lo fuera a leer, tienes que claro, acoplarte y ser inteligente de leer el contexto social y de poder en el que estás para poderlo adaptar. claro, claro. Porque él después va a escribir el error de las religiones paganas, cuando él era pagano y escribía, pero él va a escribir el error de las religiones paganas. En ese libro, él va a hablar de la verdad de Dios, de que lo que va en contra de lo sagrado es enemigo de Dios, pero él nunca va a decir nada en contra de la astrología. Mm. El que quiera entender, que entienda de alguna manera. Él se va a presentar como el error de las religiones paganas, pero no de la astrología. Entonces, a medida que va pasando y empiezan a haber ya edictos romanos que empiezan a prohibir el estudio de las matemáticas, todo lo que habla en esa época de matemática es astrología, ¿sí? Hasta que finalmente Justiniano la va a prohibir del imperio, se acaba la astrología, no hay ni escuela astrológica ni división de la astrología, que es ya cuando el imperio va a Bizancio, ¿sí? Y bueno, ahí la astrología, digamos, los astrólogos se van para Oriente, digamos, de alguna manera, porque salen
del imperio, ¿no? Ujú. Ahora, los astrólogos, ¿la astrología se termina? No. ¿Y sabés dónde sigue la astrología viviendo? En los monasterios. Porque ¿sabés quién sigue traduciendo la mátesis? Los monjes en los monasterios. Correcto. O sea, mátesis perdura porque los monjes en los monasterios durante siglos la siguen transcribiendo. A tal punto que hay fuentes que hablan de un obispo de York que no lo entierran en Tierra Santa porque cuando van a su lecho de muerte, abajo de la almohada tenía la mátesis. O sea, él leía mátesis. ¿Entendés? Y era obispo de York. De York, te estoy hablando que no era tampoco una sede, ¿no? Una sede grande e importante. Ujú, ujú. Entonces, ahí te das cuenta que el tema no era la astrología, sino el poder de los astrólogos. ¿Cómo Eso es lo que surge le el da de poder? alguna manera al cristianismo. Ujú. Acá hay un solo Dios. No podemos, y el libre albedrío no podemos empezar a, porque estas personas, ¿qué pasa si les creen a ellos? ¿Entendés? ¿Dónde va nuestro poder? Centrista. No estoy haciendo una apreciación religiosa, estoy simplemente analizando un periodo histórico, ¿no? O sea, Correcto. Sí, porque eh, justo, fíjate, en un grupo de astrología donde se comparte información, llegó una señora que me decía o exponía en el grupo, me gusta mucho todo lo que leo de astrología, me llama mucho la atención, pero soy católica y mi religión ajá. me prohíbe y me da mucho miedo si estoy cometiendo un pecado al estudiar con ustedes astrología, ¿no? Y bueno, a lo que yo le decía es, tú te das cuenta que las Semanas Santas se rigen con respecto de la luna llena en Aries, te das cuenta que los Reyes Magos eran astrólogos de alguna forma, o sea, No, aparte cómo tenés, se- el Vaticano tiene una rueda astrológica, ¿entendés? Los puntos cardinales se marcan con los signos del zodíaco. O sea, la convivencia de la astrología. En Italia hay un montón de campanarios en donde abajo del reloj vas a ver el zodíaco. Pero un montón. Pero correcto, ni siquiera tiene que ver el zodíaco cuál estaba ya en el entramado social, ¿no? No era, el problema repito, no era la astrología, sino el poder en el imaginario colectivo que daba el conocimiento astrológico. Porque tampoco uno estaba prediciendo nada. No somos brujos que podemos hacer más. No, pero esto era lo que el imaginario colectivo creó en ese momento. Entonces, en un punto, los emperadores, y esto está documentado, hay un muy buen libro de Arnaldo Momigliano que es de paganos y cristianos, y en ese libro es de paganos, judíos y cristianos. Él es un estudioso de esa época. Y él va a decir, es contemporáneo, él va a decir que el miedo que tenían los emperadores era miedo a los astrólogos. Totalmente. Y a las técnicas que los astrólogos utilizaban. Era eso, para averiguar el destino de los emperadores. Ellos decían, a ver si estos ven algo que, ¿no? Y dicen algo que, y ahí, chavo, entonces, ¿sabes qué? Prohíbo, no hay más astrólogos. Listo. Tiene que ver más con eso. claro, ese es la eterna lucha de los poderes, ¿no? De la ambición por el poder Sí, claro. y de controlar el contexto social Sí. político. Y de control, claro, porque si tenés algo que puede llevar a la gente, entonces es como control. Para controlar los tenía que sacar de, del medio, a los astrólogos. Entonces después, claro, ya en el Renacimiento vuelve con las invasiones otomanas, o sea, hay un en 1400 empiezan a volver de Oriente oleadas de movimientos sociales que vuelven a traer a astrólogos que empiezan de vuelta a, bueno, a las prácticas astrológicas. Ya en época ya del antiguo, del alto medioevo aparece lo que es horaria, por ejemplo. Ujú, Electiva, horaria, eso aparece después. O sea, en grados eso aparece después. ujú. Por ahí de Pero bueno, 1500. sí, un poco antes también. De hecho, hay citas en Ujú, fuentes del quinto, sexto siglo, ¿tá? En donde hay un astrólogo que le encargan buscar un barco y se pregunta, ¿dónde está el barco que zarpó, creo que de un puerto italiano, de Ostia, cerca de Roma? ¿Dónde está el puerto? Entonces hay una respuesta
respuesta que no se sabe quién la da, no dice el astrólogo tal, pero la respuesta es astrológica porque dice, por el horizonte salía la constelación de Esculapio, creo que decía, entonces llevaba instrumentos médicos. Mercurio estaba retrógrado, entonces había papiros no escritos. Y como la luna, entonces es posible que este barco haya podido pasar su material a otro barco y lo Wow. justificaba, y ya estamos hablando, eso es horario electivo, o Sí, sea, horaria. tiene, viste, ya connotaciones no definitivas, pero la Se respuesta empieza es en a términos practicar. astrológicos, Wow. ¿entendés? Aunque no sabemos si hay un astrólogo atrás, porque no está citado como tal en esa fuente. Qué increíble, qué Por increíble. eso te digo, si hablemos de hitos, es difícil, porque es tan móvil y está tan, es como un tejido que está la astrología está absolutamente metida en el entramado de la historia de la humanidad. A veces con más vista, a veces con menos. La astrología no, los astrólogos, ¿no? Ahora, ya sí, en el 1500, 1400, ya en el Renacimiento, vuelve a renacer todas estas ciencias helenísticas, digamos, ¿no? Por eso es el Renacimiento. Y con ellas, bueno, la práctica de la astrología, que siempre se practicó, pero de una manera no tan abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Este, que justo hasta ahora, ¿no? Y me pregunto, tú que lo viste, ¿cómo era en la antigüedad? Y ahora que hablábamos, ¿no? Cómo esta información de transmisión era de maestro a alumno y digamos que viendo también me imagino, ¿no? Me pongo en ese imaginario. Probablemente si tengo un buen Mercurio, si tengo un buen Júpiter, entonces soy candidato a recibir esta información. Si probablemente tuviera ahí algo no bien aspectado, pudiera ser que no hubiera sido un buen candidato el alumno a decidir por ellos. no, posiblemente sí. No, no hay fuentes que se acepte o no un alumno por sus condiciones astrológicas, que Ok, yo sepa, ok, pero lo que es hispanohablante prácticamente, y sobre todo desde este lugar, desde desenmarañar cómo se fue pasando la astrología de uno a otro, no hay nada que yo haya visto que sea así, viste, que por algún aspecto astrológico alguien haya quedado quedo por fuera. fuera de Ujú, una, porque de hecho, esta es una suposición ujú. teniendo en cuenta algunas citas de Mátesis de Firmicus Materno, que las estaba viendo a ver si las tenía por acá, pero si no, en otro encuentro lo podemos buscar. Sí. em, ¿Cómo lo nombra, entendés? ¿Cómo uno se puede dar? No es todo tan claro. Mm, Porque no es la misma, no, nosotros estamos pensando, y esto es importante tenerlo en cuenta, estamos pensando la astrología del 400 con una mente del 2000. Entonces es muy complejo poder entender, tal vez hoy para nosotros pensar en un discípulo tiene determinadas características, normas, ese discípulo necesita cumplir con determinado paradigma, o que para la antigüedad, ¿no? Que sí, es que para otra la humanidad antigüedad la que era, está pensando, si claro. naciste, eres hijo de tal emperador, me interesa que tengas este conocimiento, punto, por tu posición Exactamente, social. totalmente, exactamente, Correcto, ya veo. exactamente. De hecho, muchos astrólogos eran iniciados en cultos paganos. Ujú. Y ya para el 300, 400 de Cristo, eran cultos ocultos paganos. Y esa ritualística, como la de Mitra, tiene que ver absolutamente con Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno. O sea, los estadios, los 7 pasos de procesión del culto de Mitra, que va a ser el culto como el cristianismo hoy. O sea, todo el imperio era mitraico en ese periodo. Pero el culto de iniciación tenía los 7 planetas, o sea, los 7 estadios, por Este, ejemplo. Esas cosas, esto de Mitra, ¿eh? esto de Mitra, ¿de dónde es la fuente? No, de Mitra tenés millones de fuentes. Ok. Si querés, hasta se puede preparar algo de Mitra, porque está muy relacionada a la figura de Cristo, Mm, ¿sí? O sea, es todo un tema per se. ok, wow, Grandes historiadores han analizado el culto de Mitra, ¿sí? wow. Es del toro, es taurístico, digamos, tiene que ver con.
Oye, Ale, y te quería preguntar, ¿cómo ves tú la relación entre toda esa historia, todo ese bagaje? Porque decía yo recientemente, para poder entender nuestro mundo actual, tendremos que entender qué pasaba antes, ¿no? ¿Y cómo ves tú esta relación de todo el historial de la astrología y la historia cultural de los pueblos a cómo ahora se ve reflejado en la época, ¿no? Es impresionante cómo ha ido desarrollándose y cambiando, lo que tú decías hace un momento. No es lo mismo entender con una visión o con un inconsciente colectivo del 2020, entender cómo procesaba la información el Imperio Romano o cómo procesaba la En el información. 400, Sí, 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 otra historia claro. total. Ahora, haciendo ese puente a cómo es la vida ahora, la vida pública, la vida política, ya no estamos en imperios, parece ser. Eh, eh, ya no estamos en los mismos imperios medievales al menos, o no es la misma tipo de política, pero vemos cosas que se siguen repitiendo en esencia, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú desde esta mirada? Sí, sí, a ver, volvemos a hablar de algo que es el poder. Mm, Cuando algo que no entiendo, y sobre todo un conocimiento que no entiendo, da miedo, mm, a eso, a la persona que no tiene, le da poder. Creo que la astrología, por eso a veces o sea, pues es esotérica, no es esotérica, siempre está esa discusión, ¿no? Es algo, es una ciencia, no es una ciencia, porque hay debates, viste, que se plantean sobre qué es la astrología desde nuestro siglo XX, ¿no? O XXI. Ahora, yo creo que sí es tan abierto como se trata de poder, sí. Hay un poder en el conocimiento astrológico y pareciera que sí. mm, Que los astrólogos podemos develar, sí, porque inexorablemente la astrología, y nadie creo que lo puede negar, es un lenguaje. ujú, Que los astrólogos podemos interpretar de alguna manera. correcto. Si eso el imaginario colectivo le da la sensación de que tenemos un poder, está la responsabilidad y ahí aparece la ética en nosotros, es decir, que no se trata, hoy, en el siglo XXI, no se trata de eso. El saber astrológico no da ni quita poder. Y desde el enfoque que yo en la maestría, ahora sí me pongo como counselor, Ujú, es el lenguaje desde la carta natal que nos permite entender quiénes somos, cómo estamos compuestos, cómo está nuestra cajita de herramientas. Poder explorar, poder comprender, poder aceptar eso, yo siempre digo, es como entrar a una ciudad con un mapa y sin un mapa, hacer un viaje introspectivo con herramientas astrológicas como las que brinda nuestra carta natal. Es un viaje distinto a el entrar a un viaje introspectivo lleno de mandatos, culpas, responsabilidades. O sea, es más duro. correcto, correcto. Entonces, Es creo una que hoy, integración. sí, una enorme integración. Por eso el tema de la consultoría astrológica, Mm, que ya se hacía mm, en la época medieval, ya hay fuentes mm, de astrólogos que utilizaban y te decía cómo tenía que ser un encuentro astrológico con un otro, de la responsabilidad, de la ética, del encuadre del pago, del respeto a lo que ahí sucedía, no podía ser contado a nadie, o sea, de la responsabilidad de guardar entre esas dos personas lo que ahí se estaba develando, ¿no? O revelando. Pero sí creo que hoy para el encuentro astrológico, y porque pasa, a mí me ha pasado con mis consultantes, termina siendo una forma de un proceso terapéutico. mm, O sea, la humanidad cambia y está cambiando a pasos agigantados, lo que hablamos muchas veces en la maestría. ¿Por qué no una consultoría astrológica, no? O sea, creo que la humanidad busca otras respuestas ya. mm, Ya tal vez nota, es muy válido el psicoanálisis, todo, lo lacaniano, lo conductivo, todo enfoque, pero hay que darle otras opciones, porque hay humanidad para otro tipo de respuestas. Las busca en otros lenguajes. correcto.
Tú llegaste a estudiar ya propiamente con Isa la astrología ya siendo terapeuta. Te Sí. pregunto, una vez que has concluido ya tus estudios desde la astrología, desde la psique, la astrología más humanista, me imagino que te abrió o que te volaría la cabeza algunas cosas que son tan rápidas de ver en un consultante cuando ves la carta y de empieza a darte su relato sobre el tema que quiere tratar en consulta contigo. ¿Cómo lo integraste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti esa vivencia? Cuando yo empiezo a validar lo que muy humildemente empiezo a ver, es que en realidad tiene que ver con, y todo se trata de creer. Volvemos a todo muy jupiteriano, ¿no? Pero es real. O sea, es que es la fe y la creencia. Es eso, uno tiene fe en algo. La fe no tiene mucha explicación. Sí hay empiria, porque yo, es como decir, cuando aparecen los transpersonales, en el ojo del ser humano, los transpersonales aparecen cuando el ojo del ser humano o cuando la composición psicoemocional del ser humano está preparado para verlo. Correcto. Antes no se vio porque no tenía para qué verse. Ujú. ¿Entendés? No había un trabajo de Plutón, no había un trabajo de Urano, no había un trabajo de Neptuno para esa humanidad del 400 después de Cristo. Sí, la humanidad del siglo XIX, sí, cuando aparece el Freud, cuando aparece el psicoanálisis, cuando aparece la psicología, cuando aparecen los procesos introspectivos, cuando aparece la concepción de lo consciente y lo inconsciente, necesitábamos empezar a habilitar energías del cielo que siempre estuvieron y que siempre aplicaron contra nosotros, pero no estábamos preparados para recibirlas. A partir de mediados del siglo XIX, sí. Y ahí aparecen ellos a hacerse visible, y ahí aparecen los transpersonales a jugar un rol muy importante en el análisis de una carta. No, no único, ¿eh? No Ujú. único, claramente no. Claramente no, porque los transpersonales son muy nuevos con respecto a todo lo que está escrito de fuentes con Saturno, Plutón, Mercurio, o sea, los visibles, ¿no? Ujú. Sin mecánica. Pero sí, yo como profesional, digamos, desde de la terapia, em, hay lugares de la carta que son muy sensibles, las casas de agua, aspectos con un Plutón, planetas en 8, planetas en 12, también, y esto tiene que ver con mi carta natal, porque yo también tengo herramientas desde mi energía, desde mi carta natal, que me da una forma de ser terapeuta, ¿no? Y de acercarme a esa carta natal, que tiene que ver con mi carta natal. Es así. Correcto. Este, ¿Cómo nos conectamos desde nuestra propia humanidad? absolutamente. Porque es lo que hablamos, ¿no? Cuando en nuestras reuniones de los jueves, en el fondo siempre se trata de dos humanidades que se encuentran. No se trata del terapeuta, somos dos humanidades y la carta natal, que Correcto. está totalmente viva. O sea, siempre digo, el Sol es un ser vivo, los planetas tienen vida, o sea, son organismos vivos, porque se mueren, porque se apagan, porque desaparecen, porque explotan, porque implosionan, porque nacen, tienen vida. Entonces, todo es energía que está viva, Ujú. incluida la carta natal. Correcto. Son conceptos desde la astrología más desde lo que hoy la humanidad tiene la capacidad de. Pero es algo importante, Cari, que sí quiero dejar de lado como historiadora también, ¿no? En hablar de evolución, cuando a veces, muchas veces se habla de que es una astrología más evolucionada, por ejemplo, que la del cuarto siglo, que Mm, a mí la evolución no es una palabra que me guste, porque o sí como un proceso, pero no como que se va uno mejorando o se va perfeccionando a nivel que va evolucionando. La verdad que no lo sé. Pero sí en astrología a veces se ve que hablando del concepto de evolución, lo que se está haciendo muchas veces es un gran sincretismo. O sea, se está llevando a muy reduccionista. En pos de la evolución se redujo muchas cosas mm. de la astrología. Eso Que sí, pierden profundidad y se que vuelven como pierden burdas. profundidad. Y se vuelven como, sí, es así. No, momento. Te pierde profundidad. Correcto. Justo para allá iba en mi última pregunta que te tendría, es, ¿qué le recomiendas a los estudiantes?
y a consultores o a gente simplemente curiosa en nuestra audiencia que nos puede estar escuchando el día de hoy, que no tenga un estudio propiamente astrológico, o quienes están ya estudiados o quienes ya son astrólogos y consultores, ¿qué les recomendarías para profundizar no solo en la técnica, de aprender cómo es un aspecto o cuáles son las cualidades de los signos, sino también la comprensión de la tradición astrológica? Porque también he visto, he observado que hay como una pequeña lucha entre dos grupos: los astrólogos tradicionales que juran ante Valens y ante, no sé, Sí, sí. Ptolomeo y tal, y, Sí, claro. y los modernos, psicológicos, que hay como igual esta lucha, ¿no? De, a ver, es que está la tradición y la tradición dice las profecciones y las partes y No, todo esto, absolutamente. Sí, claro, existe y, eso. y la, y la astrología moderna, psicológica, que luego puede ser muy reduccionista y terminar siendo muy vulgar y muy simple y como vano y como cualquiera te puede hablar de Piscis y cualquiera te puede hablar de Virgo y decir cualquier cosa y ya estás hablando de astrología, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendarías a todos nosotros que estamos curioseando en la astrología y que queremos profundizar no solo en esa técnica, profundizar en la comprensión de la tradición? ¿Qué les recomendarías? En verdad sería como que, que uno tiene que ser muy genuino con uno mismo y lo que uno espera de eso, de ese conocimiento que está acercando, ¿no? O del cual él se está acercando. Lo único que yo sí es que la astrología es, vuelvo a hablar lo mismo, es algo que perdura en el entramado social desde que el hombre miró al cielo. Es algo que pertenece a nuestro concepto de seres humanos. O sea, ese conocimiento de ese cielo llevó miles de años, miles de personas, de técnicas. O sea, es un conocimiento más grande que cualquiera de las religiones. Es un paraguas enorme. Yo al menos digo de respetar, Mm, de no tomar nada no casarse con nadie, no tomar nada por dado, sino que preguntar. La astrología es como si fuera una biblioteca enorme, como si fuera la biblioteca de Alejandría, que lo único que quieres es preguntarme, preguntame, 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 y yo te voy a ir respondiendo en la medida que vos me preguntes. O sea, a la astrología hay que preguntarle porque está ávida de poder mostrarnos, demostrarnos, enseñarnos, ¿no? Es ese lenguaje que todo el tiempo tiene algo para decirnos de la misma carta, porque si no, claro, ¿cómo podemos decir de Piscis dos o tres palabras o cuatro palabras cuando no es solo Piscis, sino es Neptuno, sino es la 12, sino es Júpiter, sino es esa persona con ese Piscis ahí, más ese otro allá, o sea, no es una sola cosa. No somos un sol, somos un sol, un ascendente, un Marte, un Mercurio, somos todo eso. ujú, Entonces, es cómo poder definir a alguien por dos palabras. Es lo mismo, uno no puede definir a un ser humano o una persona o un afecto con dos palabras. Es mucho más que eso. Eh, y la maduración a través de la vida, ¿no? Vemos y la maduración, los bueno, hay astrólogos, como Millán te va a decir, para la astrología se necesitan años. exacto. Y sí, a veces sí. A veces sí, se necesitan años, ¿no? Ujú. Eso no quiere decir que uno va a ser mejor o peor astrólogo, pero a veces los años te dan La como todo, madurez, ¿no? como Como todo, todo. Nos el quitan mismo sol nos quita progresado. juventud, claro, nos quita juventud, pero que lo menos nos dé algo a cambio, ¿no? Así es, así es. Sí, Eh, la astrología nos recuerda que somos presente, pero también somos historia, ¿no? Que también lo sí, que hemos vivido a lo largo de nuestros años nos va dando esa madurez para comprender las cosas. Y justo eso, ¿no? Como viendo las eras, ¿no? Hace poquito yo analizaba este sextil entre Plutón y Neptuno de 1800, que ujú, estaban los dos en Géminis, y cómo se ha sostenido un sextil entre ambos, y cómo da el tono de la generación, ¿no? Los sí, baby boomers, qué tan distintos son de la sí, generación X, qué tan distintos somos de la millennial, qué tan distintos de la nueva generación alfa que viene, ¿no? Es como, ¿cómo no podemos, y lo vemos incluso en las noticias,
No quiero profundizar en temas noticiosos, pero vemos en las noticias cómo pues las figuras de poder son de la era de los baby boomers, ¿no? Un Donald Trump, un Putin, un... Exactamente. Y los que están ahora ya no resuenan, la nueva generación, No, nosotros, los que no vienen resuenan detrás con de ellos, nosotros, claro. ya no resuenan con ello, ¿no? La generación que viene detrás de nosotras vendrá a revolucionarnos y nos tocará Ese observar es el y punto. aprender. Exactamente, Cari. Ahí está la respuesta a lo que vos me preguntaste. La astrología, así como nosotros somos seres siendo, mientras vamos siendo nos vamos transformando, la astrología no escapa a eso. La astrología responde a su época también. Y ella tiene su propia historia y tiene su propia experiencia y va acompañando a la humanidad desde sus orígenes. Y a esta humanidad le corresponde una determinada astrología. Pero lo que sí puedo estar absolutamente segura que la astrología de nuestra era no se trata de decir si tengo sol, o sea, si soy Piscis, si tengo ascendente, no, nos está hablando de otra cosa. Y tal vez, esto de empezar a hacer terapia astrológica, ¿entendés? Utilizando la herramienta para hacer un proceso terapéutico con conocimientos que vienen del psicoanálisis, que vienen del enfoque centrado en la persona, de donde cada uno lo quiera traer, bueno, tal vez sea una de las nuevas de lo que esta nueva astrología no está hablando, ¿no? Correcto. Este, y eso lo descubrimos nosotros viviéndola. No tenemos futuro, no sabemos cómo sigue. La estamos viviendo en este momento. Así es, Somos artífices de eso en este momento. Por eso es un momento histórico tan revelador, porque no sabemos bien para dónde estamos yendo, pero entendemos que, y la astrología evidentemente acompañó a la humanidad de sus orígenes, ¿cómo nos va a acompañar ahora? correcto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Ale, ¿Mm? con esta conversación que encontramos, que tuvimos la oportunidad de compartir y de buscar no solo conocer cómo es tu trayectoria, que es riquísima y que me da para querer estar contigo con tardecitas de café ahí en Buenos Aires, Hoy sí, te reespero. dándote, y seguir conversando de este tema que es tan rico y que tienes todo este bagaje de conocimiento en tu haber. Y eso, ¿no? Recordar que la astrología es un puente y qué bendición que tú también pudiste personificar ese puente entre la historia y entre el counseling y Ujú. ahora eres un puente de fuente de información para nosotros, tus alumnos. Y, y recordar, ¿no? Que este puente también es una memoria de los pueblos, pero también Sí, es una intimidad de cada uno de nosotros. ¿No? sí, Como decía, somos historia y somos presente y cada carta natal, cada carta de las naciones, cada época vivida, pues es un manuscrito de alguna forma vivo, como dices, donde se resuenan esos ecos del pasado, sí, pero también hay semillas de futuro. sí. Y quiero agradecerte muchísimo, Ale. No. Gracias a esta intervención hemos viajado un poco a la mirada histórica a la experiencia de los símbolos, ¿no? Sí, De comprendiendo que también cada consulta desde lo psicológico y de lo personal es también un acto de memoria, es también un acto de recreación, de ir al pasado, de cómo fuimos engendrados, en qué tribu, en qué clan venimos a este totalmente, mundo. exacto. Y así como las estrellas fueron guías para los primitivos y para las antiguas civilizaciones, pues también hoy nos ofrecen un mapa para orientarnos a la vida, porque al final consultar astrología es consultarnos a nosotros mismos y con esa Sí, humildad sabemos que somos parte de un cosmos mayor, de una sociedad más grande, de una evolución y revolución. Así sí, que sí. quiero agradecerte mucho por este encuentro. Espero que No, podamos compartir muchos otros porque hay mucha tela de dónde cortar contigo, desde lo histórico y tradicional a lo counseling y a lo sí, terapéutico. sí, sí. Lo de digas. Me encantará continuar con unas segundas y terceras partes de esta conversación. Y invitamos a toda la audiencia a darle like a este video, a Sí, suscribirse claro. a la plataforma,
a seguirnos en ISA, el Instituto Superior de Astrología en Argentina, eh, Exacto. de la cual pues ambas somos partícipes y nos sentimos muy Y que orgullosas. además mucho de las cosas que hablamos hoy, ISA tiene muchos talleres, encuentros con otras profesionales que se especializan y que son muy interesantes, ¿eh? En ISA, uno entra a la página de ISA y va a ver que hay un montón, viste, de talleres que se dan a lo largo del año y para todos, ¿eh? Hay para Es muy todos. importante eso, sí, con profesionales muy idóneos, Y ¿sí? también esta posibilidad de quienes han estudiado, como yo lo hice en algún momento antes de entrar a ISA, que somos autodidactas, que hemos leído N cantidad de libros, que hemos leído o tomado cursitos por aquí y por allá, pero que nos interesa tener este título que nos avala, que nos da Claro, certeza, que nos da ética de decir soy astrólogo humanista o sí, tengo esta especialización. sí, También recordarle a la audiencia que tenemos en el instituto un proceso para hacer una tesis, un examen, donde avala tus conocimientos previos, aunque no hayan sí, sido dentro de la escuela, para dentro de ISA, certificarse. Así que pueden encontrar toda exacto, esta información en todas las redes sociales y en la página de nuestro instituto. Muchas exacto. gracias por esta oportunidad. Gracias a vos. ¡Mua! Un abrazote. Gracias, mi amor. Hasta Chau, la chau. próxima.